Esta pregunta prácticamente, ¿hasta qué punto es sano y saludable comprometerse con la iglesia sin descuidar la familia? Tiene que ver con prioridades. Prioridades. ¿No? Prioridades. Si nosotros establecemos, tenemos bien organizadas nuestras prioridades, creo que no va a haber ningún problema. El problema surge cuando hay un divarío en las prioridades, las prioridades están desordenadas. Yo considero que el nivel de prioridades debe ser Dios como primer lugar, familia y luego iglesia o ministerio. Amén. Amén. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Esto es Gente de Iglesia Podcast. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Espero que el favor de Dios esté con ustedes. Y ¿qué tal, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, hermano. Aquí pues glorificando el nombre de Dios con este programa que le damos un seguimiento más, ¿verdad? Sí. Y dándole gracias por todas las bendiciones que hemos obtenido desde la última grabación que tuvimos, que fue de mucha bendición, que ya poco creo que va a salir al aire. Sí. Y ahora pues a darle esto que quedó empezado. Creo que nuestros seguidores, la gente que está siguiendo este programa, que es por el poder de Dios, creo que están hambriento en este momento de escuchar el último punto que quedamos en pausa ese día, ¿verdad? Sí, los primeros cuatro episodios, no sé, aquí los tenemos. Este va a ser el quinto episodio juntos. El quinto, sí, amén. Sí. Y no sé, hermano Julio, pues aquí lo tenemos y para ver qué nos tiene él. Amén, sí, estamos bendecidos de todo lo que estamos haciendo para el Señor. Dice la Biblia que todo lo hagamos como para Él, ¿verdad? Amén. Amén. Así sea es. De hecho, de palabra, y todo sea para la honra del Señor. Y estamos honrados de que Dios nos ha dado este privilegio de poder llevar su palabra, de poder predicar este evangelio de diferentes formas. Y esta es una de las formas, pienso yo, más accesibles que todo el mundo tiene, ¿verdad? Dice la Biblia que será predicado este evangelio hasta los fines del mundo, hasta el final de los confines de la tierra. Uh-huh. Y esta es una de las formas que Dios nos ha permitido hacerlo y es de bendición para nuestras vidas y para todos aquellos que escuchan. Amén. Amén. Así es. Sí, bueno, hemos llegado al final de los 4 puntos que teníamos. Amén. Pero no del programa. Del podcast. Sí. Del podcast, no. Eso, sigamos como dijimos, tenemos un pacto con ayuda de Dios, ¿verdad? Hasta que Cristo venga y seguir. Hasta, aunque estemos cansados, dice que Dios nos quita todo cansancio, hermano Frank. Sí. Y pues servirle a Dios, usted sabe, todos los que estamos aquí creemos que hemos tenido un encuentro personal con Dios y sabemos que se nos van a levantar, nos van a llegar desánimo, nos van a llegar angustia, nos van a llegar de todo, temblazón y todo, pero aquí estaremos. Sí. Con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así es, toda la gente que nos escucha por YouTube, también estamos en Instagram como Gente de Iglesia Podcast. Amén. Y sí, la gente que está en Instagram, que se ha agregado, también le invitamos que nos escuche los episodios completos ahí en la Gente de Iglesia Podcast. Amén. Paga la redundancia, antes se llamaba el canal La Mía Se Escucha, pero sí, hemos cambiado para extendernos un poco más. Sí, así es. Bueno, sin más que hablar, hermanos, prosigamos a lo que venimos, a tratar este tema que hemos dejado pendiente. Voy a hacer la pregunta y ustedes, cualquiera de ustedes puede responder, ¿verdad? La pregunta que traemos es esta. ¿Hasta qué punto es sano y saludable el comprometerse con la iglesia sin descuidar la familia? Amén, hermano Franklin. Gracias por esa pregunta. Y es la que le hemos dado vuelta y creo que hemos temblado todos, ¿verdad? Es una pregunta bastante... Una pregunta bastante complicada. Sí. Pero fíjese que con Dios creo que no, porque la gente que sepa entender dice que Dios nos abre el entendimiento. Y como usted lo ha dicho en algunas ocasiones, lo hemos dicho nosotros, que hay cosas que quizás no vamos a hacer compartibles con la gente de afuera, ¿verdad? Sí. Van a pensar ellos de otra manera. Y nosotros estamos aquí para abiertos tanto a tener esa respuesta positiva para nuestra vida, lo que estamos haciendo, uh-huh, como van a venir muchas negativas. Pero fíjese que tengo una porción en la palabra del Señor, Romanos 15:9, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. O sea, quiere decir que podemos nosotros, dice gente de iglesia, está hablando de la familia, sí, está hablando personalmente de nosotros. O sea, que esa pregunta habla de su liderazgo, habla de lo que usted es en Cristo, lo que yo soy en Cristo. Pero ¿a dónde vamos a llevar la familia? ¿En qué
¿en qué cuadro queda? En esto que estamos viviendo en Cristo, ¿en qué nivel queda nuestra familia? ¿En qué estamos? Creo que tenemos versículos poderosos de la palabra donde podemos ponerlos como base. Sí. De que la familia, dice la Biblia que la familia, ante todas las cosas primero es Dios, pero luego viene la familia. No tenemos que descuidar. No quiere decir que yo, porque usted es líder, usted es mi líder principal, le voy a dedicar más tiempo a usted que a mi esposa, que a mis hijos, que no es así. No. Tenemos que nosotros no pero la pregunta es ¿hasta qué punto es sano y saludable comprometerse con la obra de Dios sin descuidar a Dios y a la familia? O sea que está bien complicado eso. Sí. Está bastante. No sé si el hermano Julio los puede dar algo pues de este Amén. Punto. Sí, fíjese, ahorita estaba analizando la pregunta y hay dos palabras importantes en medio de la pregunta: sano y comprometido. Sí. ¿Verdad? Son dos preguntas importantes de que todos los cristianos nos las tenemos que hacer hasta sí. cierto punto de que aceptamos a Jesucristo. Amén. Nos la tenemos que hacer no solo una vez al tiempo, sino todos los días. Exacto. ¿Verdad? Porque yo puedo venir y comenzar a servir en la iglesia y comenzar a ejercer un ministerio, lo que hemos estado hablando en este programa, sí. pero con un corazón dañado. ¿Verdad? Y puedo venir y servir a la iglesia con un corazón sin tener este compromiso con la obra del Señor. ¿Verdad? Son dos palabras de que tienen un impacto bastante fuerte en lo que estamos hablando. Sí, sí. Porque, perdón, dijiste primero un corazón dañado. Ok, y llegar y no hacerlo, porque, está muy clara esa sí. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente así que llegan a servir con el corazón dañado, que lo hacen solo para que quizás los vean o por salir del compromiso. Yeah. Pero hay gente que llega y solo llega a sentarse y no hace nada, ¿verdad? Sí. Es bien importante esa parte ahí, sí, porque sí. hay mucha gente así. Hay mucha gente que es así. Entonces, es un punto clave donde tenemos que andar nuestros corazones limpios. ¿Para qué? Para que ese servicio que nosotros le damos dentro de la iglesia al Señor y que usted le da, le sirva a su familia también. Porque ¿de qué me sirve venir aquí a la iglesia, como dijo el hermano, con el corazón dañado? Si voy a salir peor, voy a salir amargado, voy a salir tirándole piedra a medio mundo. Entonces esa misma carga la voy a llevar allá. Pero si le servimos fielmente a Dios y un corazón, como dijo el hermano, sin daño, sin nada, sino que hacerlo para Dios, como para Dios todo. Exacto. Entonces vamos a darle un buen ejemplo a la familia y vamos a llevar una buena palabra para la familia. Amén. Así es. Amén, sí, claro. Y sí, volviendo a lo que estaba diciendo, sí. Un corazón sano y un corazón comprometido. Sí. ¿Verdad? Pero mi pregunta sería, dentro de esa pregunta, ¿cómo sé que tengo un corazón sano y cómo sé que tengo un corazón comprometido? Yeah. Porque es una pregunta que me la tengo que hacer diario. Me tengo que autoevaluar yo mismo y decirme, hey, ¿tengo el corazón sano o no tengo el corazón sano? ¿Verdad? Y quiero leer en Josué 24:15, cuando dice la Biblia de que Josué estaba ya casi por partir. Comenzó a hablarle al pueblo de todas las grandes maravillas que Dios había hecho, de todo aquello que Dios le había hecho al pueblo para reconocer quién era Dios. Y aún el pueblo no lo quiso conocer. Pero dice así textualmente, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está diciendo directamente Josué en esa palabra? Yo sé de que estoy en medio de lobos, estoy en medio de gente de que no sirve a mi Dios. Sí. Pero yo tengo algo que se llama un corazón sano y yo voy a servir a Dios. Yo voy a servir a Jehová. Pero no solo se queda ahí, porque Él está haciendo un compromiso aparte de lo que está diciendo. Amén. Mi casa, ¿verdad? Decir yo y mi casa serviremos a Jehová es como decir yo me estoy comprometiendo a guiarlos por el camino correcto, sí. A guiarlos por la verdad y a guiarlos por lo que Dios manda en sus mandamientos. Ahí hablaste de un punto bien importante, casa. Yo y mi casa le serviremos a Jehová, porque de nada me sirve, o de nada nos sirve a nosotros como padre, o como hermano, o el principal que lleva el hogar, de servirle solo yo.
Porque Todos. aunque la salvación, ¿verdad, hermano, es individual, pero ya servirle a Dios, servirle a Jehová todos los días de nuestra vida, es toda la familia. Compromiso. Es un compromiso. Porque mire lo que dice Timoteo 3, 4 y 5, le voy a dar lectura. Que gobierne bien su casa, que no tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Sí. Es que esa es una de las responsabilidades del cabeza de hogar. Estamos hablando así como de un hogar ya Sí, de un hogar establecido y todo. Ajá. Una de las responsabilidades que tenemos como padres, como hombres en la familia, en la casa, es tratar de que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa estén en el camino correcto también. ¿Verdad? Amén. Claro, la salvación, como usted dice, es individual. Ujú. O sea, nosotros, por más que nosotros quizás queramos que nuestros hijos estén en la iglesia, muchas veces nuestros hijos llegan a una etapa de que ellos toman sus propias decisiones. Amén. Y aunque nosotros no queramos, ellos muchas veces se alejan de la iglesia, aunque nosotros les estemos dando un buen ejemplo, les estemos hablando de la palabra, aconsejándolos de acuerdo a la Biblia. Siempre muchas veces los adolescentes siempre algunas veces suelen tomar caminos diferentes a los nuestros, Amén. ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad es, como dice el proverbio, se instruye al niño en su palabra. en su palabra, en sus caminos, y cuando él fuere viejo no se apartará. No se O sea, apartará. esa persona puede alejarse por un momento, pero ya está marcado por la palabra de Dios, está Amén. marcado por Dios, y tarde o temprano, cuando llegue y pase por un proceso, se va a dar cuenta y se va a recordar de ese Dios que nosotros les hablábamos cuando Amén. eran pequeños. Amén. Y eso es lo Sí. que dice, y dice el siguiente versículo, 1 Timoteo 3:5, lo leo textualmente. Sí. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia, de Dios? O sea, no puedo, hermano, no Ujú. se puede. Como dijo el hermano, llegaríamos con un corazón allá que mal. O sea, ¿de qué sirve ir a gobernar la casa, ordenar allá a los hermanos? Vamos a predicar ahora, vamos a cantar, vamos a hacer esto, pero mi casa está desordenada. Ujú. Pero ahí entra un punto bien importante que usted habló, que nosotros podemos guiar a nuestros hijos, pero en la adolescencia, donde entra esa etapa de la adolescencia, nuestros hijos, de nuestros familiares, es donde entra ese momento de rebeldía, Sí. donde el enemigo se encarga de minar las mentes y los corazones de los que más amamos, que son nuestros hijos, hermano. Si nosotros prácticamente después de Dios amamos a la familia, a nuestros hijos, creo que nosotros todos los que estamos aquí, todos somos padres. Ujú. Y amamos eso y queremos, como usted dijo, que no Sí. se pierdan. Pero la pregunta es bien importante, ¿cómo estaremos sirviéndole a Dios y sirviendo en nuestra casa? Sí. O sea, cambiando ese, como digo yo, ¿Cómo saber equilibrar las cosas? ¿cómo saber equilibrar? Porque de qué me sirve andar danzando, andar brincando, andar gozándome allá, pero mi casa llego a mi casa y están los problemas, con mi esposa, la gritería, donde dice la Biblia que nosotros no tenemos que dejar toda gritería, toda malicia, todo lo Ujú. malo. Exacto. Tenemos que nosotros ir, entonces digo yo, como la pregunta es, ¿hasta qué punto es? Yo debo estar bien con Dios y con mi familia, o sea, para Amén. servir bien aquí y servir bien acá, Sí. como cabeza. Exacto. Amén. Yo creo que este tema, esta pregunta prácticamente, ¿hasta qué punto es sano y saludable comprometerse con la iglesia sin descuidar la familia? Tiene que ver con prioridades. 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 Si nosotros establecemos, tenemos bien organizadas nuestras prioridades, creo que no va a haber ningún problema. El problema surge cuando hay un divarío en las prioridades. Las prioridades están desordenadas. Yo considero que el nivel de prioridades debe ser Dios como primer lugar, familia y luego iglesia o ministerio. Amén. Yo creo que de esa forma las cosas van a fluir bien. O sea, si nosotros como prioridad número uno sea Dios, o sea, porque no debe quitar nada, ni nadie debe quitarle el primer lugar a Dios en nuestras Nada, vidas. de Así todo. es. Luego, la familia. Y dentro de la familia creo que una de las la prioridad es, si estamos casados, es nuestra esposa, Ujú. considero. Luego después siguen los hijos. El problema muchas veces es que cuando nosotros, o sea, mientras estemos casados, ponemos como prioridad a nuestros hijos. O sea, y por nuestros hijos muchas veces terminamos teniendo problemas graves y todo. Y creo que la prioridad debe ser nuestra esposa, luego nuestros hijos y luego después la familia en general. Amén. Y después viene, si estamos sirviendo en la iglesia, pues la iglesia
o en el ministerio donde estamos trabajando. Creo que ese es un orden de prioridades, creo que bastante considerable de mi parte. Digo, la familia es una de las, como digamos, la prioridad número 2. Dice 1 Timoteo 3:5. En 1 Timoteo 3:5, no sé si alguien lo puede buscar. Primero Timoteo 3:5 es Ajá. el que tengo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, él lo da por sentado. Por O sentado. sea, de que si un hombre no puede gobernar bien su casa, es decir, su familia. O sea que primero, hermano, es bien importante allí, fíjese. Hasta ahora estoy cayendo que primero es que el que debo de gobernar mi casa. Uno de los requisitos principales como para estar bien Pero que hay, sirviendo hermano, cuando aquel líder le enseña que la casa de Dios es primero. Que la casa de Dios, que allá, claro, ahí dijo usted un punto bien importante, que verdad que primero es Dios sobre todas las cosas. Exacto. Usted cuando anda en su trabajo, cuando anda en su vida secular, es primero Dios. Ajá. Sí. Pero va que primero cuando viene del trabajo uno, no se va directo a la iglesia. Bueno, a veces sí, ¿verdad? Uh-huh. Le toca, pero no, tiene que pasar por donde su familia cuando ha tenido 8 horas, 12 horas sin verlos. Y es que, sí. Y es que también cantar de los cantares dice en capítulo 1, verso 6, dice, aquí lo dice, no, cantares 1:6. Hay una parte, dice. Hay una parte, ajá. En la parte final dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Wow. O sea, nosotros podemos podemos ser encargados de un liderazgo, de un grupo de gente. Uh-huh. Pero Dios también nos dio una viña a nosotros. Esa va a ser de nosotros siempre. Amén. Entonces, y muchas veces nosotros descuidamos la viña nuestra, que son nuestra esposa, nuestros hijos. Sí, amén, amén. O sea, los descuidamos a ellos por cuidar de la viña que nos delegaron a nosotros. Pero por la cual Dios nos va a pedir cuentas principalmente va a ser por nuestra familia. Nuestra viña. ¿Qué hiciste? Uh-huh. ¿Qué hiciste en tu Porque familia? es verdad que a veces andan perdidos nuestros hijos y no sabemos cuál es la razón. Ajá. O sea, que uno se puede hacer una pregunta aquí y decir, Señor, ¿será que mis hijos se perdieron por mi culpa, que creí yo que te estaba sirviendo, como dijo el hermano, que quizás con el corazón amargado, con el corazón así, y eso Dios no lo ve, porque dice que nosotros tenemos que servirle a Dios con toda la de la ley, tenemos que servirle a Dios con un corazón sin ese odio, sin ese rencor por alguien, sino que servirle de verdad. Pero primero, como dice la porción que leímos, es servirle, voy a servirle primero a mi viña, le voy a predicar primero a mi viña. Y mi viña son mis hijas, mi hijo, los que tenemos hijos ya, a mi hija, a mi hijo, o si no tienen hijos, a mi esposa, y mi esposa a mí, o lo que nosotros podamos. Los que vivan, o sobrinos, hermano. Porque a veces no solo son nuestros hijos que viven con nosotros, sino que los que viven dentro de su techo pueden ser sobrinos, pueden ser tíos, pueden ser todo. Y usted les tiene que predicar ahí y enseñarles las buenas nuevas. Sí, es que muchas veces nosotros descuidamos lo que Dios nos entrega, ¿verdad? Quizás no todos vamos a ser pastores. Pero somos pastores de nuestra casa. Amén. Somos líderes de nuestra casa. Y nuestros hijos nos ven como esos líderes. O sea, nuestros hijos nos ven, o sea, como esas personas ejemplares. O sea, y creo que muchas veces nosotros descuidamos eso. Descuidamos nuestros hijos. Y puede ser por este tipo de quizás de enseñanzas donde se nos habla de que la iglesia está por encima de tu familia. Ahí creo que vamos a batallar un poco. Porque nuestra familia debe ser prioridad. Me dijo una persona, me pasa esto y esto en mi vida, le digo yo, usted siga su ministerio, siga lo que Dios le indica a usted, porque a veces estamos expuestos nosotros como seres humanos a exponerlos por una persona, pero esta persona y aquí voy yo entrando, el líder que sea, sea pastor, sea el encargado de un liderazgo, todo, ¿cómo estás tú primero? ¿Cómo estás tú? Para yo obedecerte. Mejor obedezcamos la Biblia, porque la Biblia, esta persona quiere dañar, o yo como líder quiero dañar lo que es la Biblia, o agregarle, o ponerle, o quitarle. No, si la Biblia no miente. La Biblia dice en esta porción que hemos hablado, tenés que gobernar bien tu casa primero. Porque yo le voy a quitar eso, porque yo le voy a decir a usted o a él, como porque sean líderes míos. No, tienen que estar aquí primero, tienen que ver aquí antes que tu familia, no, porque la familia es de los primeros que les vamos a predicar.
Tú, hermano, que nos estás viendo, o quizás has descuidado un punto de esa área de tu vida con tu familia, y quizás hay un roce con tu esposa, que quizás tu esposa por temor no te lo dice, quizás tu hijo mayor por temor que te vayas a enojar, que le vayas a hablar feo, no te lo dice, pero aquí está para que reflexionemos. Aquí está bien clara la palabra. La porción que usted dijo, hermano, Cantares 1:6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no la guardé, no la cuidé. Es tremendo. Es tremendo eso. Sí, Sí, estoy... Es tremendo, ¿verdad? Sí, no, fíjese. Y estaba ahorita leyendo acerca de la parábola del hijo pródigo, y qué interesante que dice la Biblia, a Jesucristo refiriéndose en esta palabra, dijo también, esto está en Lucas 15:11, el Evangelio de Lucas. sí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea, de que el padre directamente está dándole al hijo en su mano la bendición, para que el hijo se pierda, o se aparte del camino, o sigue en el camino. Yeah. Le está dando la parte que al hijo le corresponde. Y sigue diciendo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y a qué voy con esto? Es que nosotros tenemos en nuestras manos el futuro muchas veces de nuestros hijos. Sí. Nosotros como padres lo tenemos en nuestras manos. Yo tengo una hija, y yo sé de que si a mi hija yo la crío de una manera donde no va a tener el temor a Dios, mi hija se va a perder. Sí. Y yo como padre es lo que menos quiero, ¿me entiendes? De que mi hija llegue a un punto, a una etapa en su vida donde ella no sepa quién es Jesús, donde ella no sepa quién es Dios, donde ella le dé igual escuchar o no escuchar la palabra de Dios. Y como padre, ese es uno de mis anhelos, de que ella sepa, de que ella conozca, de que le sirva a Dios. Pero la pregunta es, como tú dijiste al principio, ¿verdad? Que dice Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero vamos a esta parábola. ¿Qué está diciendo? De que el hijo conocía el camino. Sí. El hijo entendía quién era Dios, el hijo entendía quién lo podía salvar, su padre. Pero igual aún así, es que la Biblia dice que el que a muchos se le amó, se le perdonó, muchos se le amó, muchos se le amó, muchos se le perdonó. Por ahí está, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que muchas veces nosotros, por la misericordia de Dios y lo grande que Dios ha sido con nosotros, tomamos ventaja de Dios. Le queremos dar la vuelta a Dios, le queremos ver la cara a Dios. Y lo mismo hacemos con nuestros padres. De que nuestros padres nos dan la bendición y nosotros decimos, no va a pasar nada. Pero el hijo pródigo, dice la Biblia, que él mismo se lo pidió al padre. Así es. Y había un hijo, otro hijo más, eran 2, dice la Biblia, el mayor y el menor. Pero ¿qué sucede? De que el hijo menor, él conocía al padre, él sabía que lo correcto que él podía hacer era mejor permanecer en casa de su padre. Y sigue diciendo la Biblia que él se salió, se fue a una provincia y malgastó todo lo que el padre le había dado. ¿Verdad? Eso estaba, ¿verdad, Julio? Como el que malgasta los buenos consejos. Oh, exacto, O sea, exacto. Ajá, porque ahí dice el hijo, pero al final volvió. Sí. Pero aquí hay de esos Y padres. ese es una de las cosas, fíjese, que la podemos tomar en la enseñanza del hijo pródigo, de que dice la Biblia que el hijo volvió. Pero a toda esta respuesta de que el hijo volvió, no sabemos cómo volvió. La Biblia no dice. La Biblia no dice si él volvió mal, porque él dice que todo se lo malgastó. Él por donde iba, su dinero. No, prácticamente lo que dice, o sea, volvió mal, es que estaba mal, le tuvo que rezar donde su padre, y el padre lo volvió a vestir, le dio un anillo, le dio autoridad. O sea, le dijo, no le dijo, eso es lo que hace Dios con nosotros. O sea, que si yo, ¿de qué me sirve estar sirviendo en la iglesia y decir, yo soy el gran líder aquí, yo soy esto y lo otro, hago de todo, hago esto? Imagínense que yo empiece a barrer, a limpiar la iglesia y en mi casa nunca le ayudo a mi esposa a agarrar la escoba. Entonces, ¿qué estoy instruyéndole a mi hogar? Sí, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo yo tengo que empezar aquí primero. Y eso quizás que son los problemas de muchos líderes, hermano. Y qué bonito es, hermano, que nuestros hijos, el primer lugar, aunque ya estén, quizás, anden perdidos, pero que el primer lugar que ellos piensen a la hora de volver a reiniciar sus vidas sea nuestro hogar. En nuestro hogar, sí. Qué bonito es eso, porque he escuchado muchas personas o muchos hijos que dicen, no, ese sería el último lugar, volver.
volver a donde Ay, mis la padres. porción, y la porción que Es leyó tremendo. Julio, el hijo pródigo, esa parábola está muy clara para nosotros, para nuestras vidas, porque nosotros primero fuimos errantes, fuimos perdidos. Entonces, pero allí él dice que tomó la decisión de volver a su casa. Sí, pero Así. mire qué interesante lo que dice el 14, de que, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea que cuando él andaba con sus bienes y todo, no había hambre. No había. Ujú. Él todo Todo lo lo pudo tener. Pero dice la Biblia que en aquella provincia hubo hambre. O sea, de que hay propósitos de Dios muchas veces en todo ese descarrío que hay en los hijos. Dios usa todas las cosas para que nosotros entendamos quién es Dios. Exacto. Para que veamos a nuestros hijos volver. Y esto se lo pudiéramos hablar a padres que tienen hijos descarriados, ¿verdad? Tienen hijos de que conocen el Evangelio, pero han preferido mejor saltarse ese muro de decir yo no quiero nada con el Dios de mis padres, yo quiero estar solo. Y como sabemos, estamos en un país donde muchas cosas suceden. La juventud tiene todo a la mano. Sí. Los jóvenes tienen en su mano derecha y en su mano izquierda el bien y el mal. Ujú. Y ellos deciden escoger en muchas ocasiones. Sí. Pero muchas veces, muchos jóvenes han caído en la cárcel, pero no es en sí, pues, de que les sucede solo por suceder, sino que No. Dios está tratando con ellos. Sí. Y Dios comienza a tratar con los seres humanos, con nosotros, con quien sea, con los jóvenes, de forma dura muchas ocasiones, como lo hizo con el hijo pródigo. Ya. Porque dice la Biblia que comenzó a faltar todo en la provincia, hubo un hambre. O sea, imagínese usted que antes de, que habrán dicho, ¿verdad? Como Jonás, que cuando andaba huyendo, Sí. dice la Biblia que comenzó aquella gran marea y que se levantó todo y que Jonás estaba dormido. Ujú. Y era plan de Dios de que sucediera eso, porque Dios Sí. estaba llamando a Jonás, Jonás, directamente. Entonces, lo mismo sucede con el hijo pródigo. Dios tuvo que usar una forma Ujú. de hambre y de escasez para llamar al hijo pródigo nuevamente. Amén. Porque la misma Biblia dice que él quiso acomodarse a lo que existía en esa provincia. Sí. Porque dice en el 15, miren, en el 15:15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Imagínate. Lo más vil de un judío. Lo más vil, o sea, siendo hijo de un padre que con muchos bienes, Ujú. vienes a hacer lo más vil de la sociedad, de ese ámbito. Me imagino yo que es algo bastante Sí. difícil. Digo yo, lo más vil, o sea, que como el enemigo le guarda eso a las personas, ¿verdad? Que se descarrillan, que se les van a sus padres, que no quieren nada con sus padres. Y digo yo, entonces se va a lo más vil. O sea, que el enemigo se encarga que andes arrastrado, que andemos perdidos prácticamente. Y que pues en la casa de Dios, donde nosotros tenemos que estar, en nuestro hogar, que es el punto más importante, tenemos que predicarle, porque ¿de qué me sirve? O sea, estarle predicando a una multitud o que le estemos predicando nosotros a este canal y nuestra casa se esté cayendo patas arriba. No, No, y podemos es que- ser candil de la calle Y oscuridad de la y casa. oscuridad de la casa, jamás. Sí, no, y es que la misma Biblia dice, parece que el Salmo 127, si Jehová no edificara la casa, De balde vano la trabajan construyen trabajan los que la constructores. están construyendo. Ajá, ¿Verdad? sí. Y es que ahí está el detalle, porque fíjese de que en muchas ocasiones nosotros, como decimos, nos está llevando Judas, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Nos está llevando y no queremos entender de que es Dios hablándonos. Ey. No queremos llegar a ese punto donde doblegamos nuestro orgullo, Sí. doblegamos esa falta de humildad. Porque muchas veces Dios está, y la misma Biblia lo dice, parece que en Job dice de que de una o dos maneras le habla a Dios al hombre y el hombre no entiende. Ujú. Porque no queremos muchas veces entender. Pero dice la Biblia de que el Padre, o sea, de que en la vida del hijo pródigo tuvo que llegar esa escasez para él volver a entender. Dice que tuvo que pedir trabajo. Básicamente tuvo que llevar a trabajar y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, mientras estaba él apacentando los cerdos, pero nadie le daba. Ya. Imagínate tú esa suerte de que llegas a trabajar a lo más Vil. malo, lo más vil, y de que nadie te quiera ayudar. Yo pienso que es algo bastante tremendo, no poquito. Sí, y humillante Más para más él. para un judío. Y humillante, ¿verdad? Sí, porque Él y- venía de una familia, digamos, pudiente. pudiente, Ajá. exacto. Y mira, y el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero fíjate bien, no se Hombre. acordó de su hermano, el mayor que se quedó con el padre. Ey. Se acordó de los jornaleros, Ey. ¿verdad? Si él básicamente hubiera dicho, bueno, yo tengo un hermano también que mi padre me lo tiene bien
cuidado, bien yo cuidado, aquí, bien yo de la misma sangre ahí, y ando aquí perdido. Y él no se acordó de su hermano, se acordó de los jornaleros, y es porque ahí Dios está quebrando el orgullo. Dios está quebrando el orgullo en ese momento de escasez, ese momento donde nosotros muchas veces creemos de que no, las cosas no nos están sucediendo por que es parte de la vida, pero es Dios tratando con nosotros. Sí, y es que después de los procesos uno no es igual, no es la misma persona. No es lo mismo. Cuando uno entra en el proceso, uno entra bien Ay, que terco, ese por así terco, decirlo, bien necio, con ego, con orgullo, pero allá sale al otro, cuando sale después de esa licuadora allá. Cuando salimos después de... Sí, salimos de ese escaneo, salimos. Pero leí el 18 lo que dice Julio, allí como el 18 está bien importante. Sí, dice porque él reconoció pues de lo que estaba en su casa, de que había unos jornaleros que comían pan y tenían Pero no, abundancia. pero ahí dice en el 18, ¿verdad? Y Que en el 18, pecó contra, ¿quién dice? Dice, en el 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconoció lo que O tú sea, de dices. que directamente se tuvo que tirar al piso. Sí. Directamente ese hombre ha tenido que reconocer de que el padre era el único que lo podía sacar de donde estaba. O sea, ya que leíste esa porción y todo, los que nos ven a través de los canales y están viviendo esta vida, que quizás están tratando mal a sus hijos, a sus esposas, y están yendo a la iglesia, porque ese es el comentario de muchas personas a veces afuera. ¿Qué es lo que le está tocando aquí? ¿Será que en esta palabra, en esta porción que ha leído el hermano, lo tocó su corazón en este momento? ¿Será que nos tocó en mi corazón? Hey, Señor, ¿en qué estoy fallando yo también en mi hogar? O sea, que eso lo está hablando la Biblia a nosotros también. No solo porque nosotros estamos dando este programa, no quiere decir que no nos va a llegar a nosotros o no nos ha llegado. O si ya lo llegó y ¿cómo hicimos la salida? Es lo que hizo el hijo pródigo. Reconocer, como usted dice, que cuando estamos nosotros pasando ese escaneo en la licuadora de Jesucristo y estamos pasando ese proceso, al otro lado salimos mansitos. ¿Por qué? Porque nos dolió aquí también. Sí. Entonces tenemos que doblegarnos. O sea que lo más importante de este punto es doblegarse. Así es. Doblegarse, Señor. Sí. Ya yo sin ti no soy nada. Para seguir yo adelante en mi matrimonio, yo tengo que y servirte a ti sin descuidar mi matrimonio, tengo que primero llevar todo en la misma balanza, pues. En la misma balanza, Señor, yo te sirvo a ti, pero también le sirvo a mi familia. Sí. Imagínese que usted habla porque llega a trabajar, solo llega, se baña, se alista y se va, porque es ujier, porque es cantante, porque es esto, porque es lo otro, se va y no le dice ni a su esposa, hija, ¿en qué te puedo ayudar? Porque nosotros vemos de menos a nuestras esposas allá cuidando a los hijos, que porque quizás no salen a trabajar y nosotros salimos como hombres, y ahí entra un poco el machismo, a buscar los frijoles, a buscar las tortillas. Y ellas están en casa, pero no sabemos el sacudimiento que han tenido todo el día con nuestros hijos. Entonces tenemos que llegar y agarrar que es una escoba. Que falta aquí, está manchado aquí. No le voy a decir a ella que porque me puso mi comida ahí en la mesa y quizás está sucio, la voy a estar reclamando. Yo tengo la capacidad, si soy hijo de Dios, ir a agarrar el spray, agarrar algo allí, un wipe, un trapo, una toalla y limpiarlo yo. Exacto. O sea, no decirle, límpiame aquí como con ese ego. No, tenemos que doblegar todo para que llevemos en paz todo. Porque si no, si un matrimonio, hermano, digo yo, hermano Franklin, hermano Julio, que si un matrimonio no se va a la paz de Dios, que no se sumisa a uno, porque yo pienso que ese es el punto importante, que uno como padre, como cabeza de familia, tenemos que sumisarlo bien. Sí. Entonces, si no, de nada me sirve gobernar una iglesia, de nada me sirve ir allá. Imagine que yo soy líder de los ujieres, líder del grupo de alabanza, y mi casa la tengo patas arriba. No es necesario ser pastor. No es necesario ser un líder de la alta jerarquía dentro de una iglesia. Ser ujier, quien hace aseo en la iglesia, y en la casa no querer hacer, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, es lo más peor, lo más vil, pienso yo, para un ser humano, para un hombre, o creerse y es que nosotros podemos vender una buena imagen delante del pastor, delante de los líderes. Nosotros podemos vendernos como el mejor siervo de Dios que tiene esa iglesia. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de nosotros? Nos conoce. ¿Qué dice Dios? Así es. ¿Qué dice Dios de mí? Pues, ¿qué dice Dios? Mire, y ahorita que dijo, ¿qué dice Dios? Mire lo que termina diciendo el Lucas 15. El mismo padre le pone unos nombres al hijo pródigo. De que si usted los ve, dice, wow, qué tremendo. Pero vamos a parafrasear un poquito. Dice de que llega el hijo, de que escucha una gran parranda que están tirándose todos ahí. Y llega y le reclama al padre. Y el hijo mayor. Pero al final el padre le termina diciendo, mas era necesario hacer fiesta en el 15:32 y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto, primer nombre que le puso el padre, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dos nombres que el padre le da al hijo, muerto y perdido.
Ya. Y volviendo a la pregunta, es sano y comprometido, Ujú. ¿verdad? Sí. Una persona muerta no está sana, No. espiritualmente no está sana. No está. Una persona perdida no está comprometida, Ujú. porque no tiene ese comportamiento para comprometerse, Exacto. ¿verdad? Así es. Entonces, el padre viene y le dice a su hijo mayor, todo lo que es mío es tuyo. Se lo dice ahí en esa porción de la Biblia, Ya. ¿verdad? O sea, Pero Julio, ¿qué Julio, sucede? Julio, perdón, antes que o sea que el hijo mayor teniéndolo todo y no era capaz de agarrarlo, de pedir, de gozar eso, teniéndolo todo, porque ahí es lo que dice, ¿verdad? Básicamente estaba viendo el testimonio de su hermano, ¿verdad? Estaba viendo el testimonio, pero el mismo padre le dice, este estaba muerto y estaba perdido. Ujú. Pero la respuesta es que era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Tremendo. Ok. Y es ahí donde yo puedo decir estas dos palabras que tenemos nosotros como de las que comenzamos hablando, Sí. sano y comprometido. Muchas Sano y veces nosotros comprometido. dentro de nuestros corazones estamos muertos y perdidos. Ujú. Sí. Y es ahí donde nosotros debemos de encontrarnos, de volver en sí. ¿En qué estamos haciendo mal? Ujú. ¿Dónde estamos fallándole a Dios? ¿Dónde le estamos faltando el respeto a Dios? Porque ahí Exacto. mismo dice la Biblia de que el hijo pródigo, su mismo hermano le dice, anduvo con rameras, le estuvo faltando respeto a su propio templo, a su propio cuerpo. Ujú. Bueno, ahí entraría, ¿verdad? La otra parte de la gente que supuestamente aparentesco yo que estoy bien dentro de la iglesia, pero cuando veo a alguien que Dios lo ha rescatado ya nuevamente, que quizás le sirvió a Dios junto conmigo, pero le llega nuevamente ya sano, porque Dios lo pasó por la licuadora, como decimos, o Dios lo hizo pasar un proceso, pero ya llega desarmado y llega con ganas de servir a Dios, va a haber un opuesto siempre. Es lo que hablaba él en otro podcast. En otro podcast. Hablaba del celo. Del Exacto, celo, el celo. del Del celo, porque Ajá. el hermano comenzó a sentir un celo. Un celo. El Sí, hermano hacia o el sea pródigo. que hermano, ese celo lo viene persiguiendo, lo viene siguiendo a nosotros en toda área de nuestra Ujú. vida. O sea que tenemos que tener Sí. un stack, un alto con ayuda de Dios. No, y mire, y es que como es Dios de bueno con nosotros, porque dicen en el 28, en el 15-28, de que entonces se enojó, o sea, hablando del hermano mayor, Ujú. y no quería entrar, o sea, que el orgullo del hermano mayor todavía estaba demasiado grande. Tremendo. No quería entrar a celebrar. Ya está bien claro. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Escucha la respuesta del hijo mayor, dice, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea que a qué le partieron algo más grande que un cabrito, Ajá. ¿verdad? Le dieron- Pero es ahí donde está el celo, lo que hablábamos la otra Ujú. en otro programa, Ujú. de que muchas veces el celo a nosotros mismos no nos deja crecer. Tenemos ese ¿cómo se diría? Ese daño en nuestro corazón. Por eso no tenemos el corazón sano. Ya. Por eso estamos muertos espirituales en muchas ocasiones, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque Precisamente. no vemos mejor, no celebramos, no queremos entrar a celebrar. Ujú. El reconocimiento de que Dios está salvando al que tiene que salvar, al otro. Y Amén. que Dios está levantando a nuestro hermano para que predique el evangelio, Ujú. ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso, de que Como que pasó algo. muchas ocasiones ese punto es bastante importante en nuestra vida. Sí. Amén. Sí, no, pero ahí hablaste, ¿verdad? Del hijo ese que, o sea que el hijo que se fue a perder, supuestamente estaba gozando él toda la riqueza. Entonces pero Dios, ¿qué hizo? Dios tiene un propósito, ¿verdad? O sea, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Sí. Tiene un propósito porque fue a doblegar el orgullo. O sea, el orgullo cuando acabó todo, se le quebró. Y el hermano mayor que se había quedado, ¿qué pasaba con el hermano mayor? El orgullo o sea, que Dios lo hace pasar, ahí me enseña a mí que Dios lo hace pasar por un proceso a uno, ¿verdad? Se quebró. Creo que la memoria, no sé si tenía algo ahí. Oh, Que- ok. Sí. O sea que ahí estamos viendo dos hermanos. Uno se fue, le estaba comentando yo al hermano que uno se fue perdidamente a gastar todo lo que tenía. Ujú. Pero Dios, en ese proceso que acabó todo, que no tenía nada, le mató el orgullo, le mató el ego, le mató todo. Pero el otro seguía con su orgullo, seguía con su ego, con su enojo y todo. Su corazón estaba dañado. No, y es que mire, podemos tomar muchos ejemplos del hijo pródigo, de esa parábola. Porque si nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que la mayoría, muchos de las personas que Jesucristo liberó, estaban dentro de una sinagoga. Ujú. Y si nos vamos a dar cuenta nosotros que era una sinagoga, o que es una sinagoga, es una iglesia, Un templo. un Así, templo donde de se Dios. reunían los religiosos para adorar a Dios.
los fariseos, hombres aquellos que creían de que que seguían las leyes de Dios tal y como eran. Pero Jesucristo entraba a esos lugares y dice la Biblia que se encontraban personas encorvadas que las tenía que liberar, personas que tenía que sanarlas por muchos años. Pero ¿qué quiere decir todo esto? De que en muchas ocasiones el que está dentro de la iglesia no hace constar de que está bien, ¿verdad? El hecho de que yo esté en la iglesia no significa de que yo tengo una comunión directa con Dios muchas veces. Y como decía usted temprano, ¿verdad? De que muchas veces vamos y saltamos y hacemos todo. Pero Dios no le estamos agradando en muchas ocasiones. ¿Y qué sucede? De que Dios sigue tratando con nuestras vidas, porque la Biblia dice que ahí mismo dice de que el Padre estuvo tratando con el Hijo de que entrase, que celebrase también Él. Así es. Pero el Hijo no quiso. Y es que podemos tomar muchos ejemplos de ahí, como lo decía, y ese es uno de los ejemplos donde nosotros debemos entender que si quiénes somos, el hijo mayor o el hijo menor. Tremendo. ¿Verdad? Ahí es donde hay una esa pregunta bien importante. ¿En qué me categorizo yo? ¿Si en el hijo mayor o en el menor? El mayor para mí lo que está enseñando de que no había votado, o sea, aquel fue procesado. El que se fue a perderse y anduvo perdidamente fue procesado. Y vino bien humilde, vino bien quebrado, bien ya cambiado. Pero aquel no había cambiado. Aquel, dice la Biblia allí, pues que tenía todavía ese sentimiento. Tenía, o sea que aquí me enseña eso a mí, hermano, que nosotros tenemos que pasar primero un proceso. Lo que usted dijo, un proceso primero. Un proceso fuerte para salir bien al otro lado. Sí. O sea, porque mientras no pasamos ese proceso, el orgullo, el ego, siempre va a estar tanto dentro de nuestro hogar como en la iglesia. De vez en cuando necesitamos pasar por procesos. Sí, de vez en cuando. No, y miren lo que que se me acaba de como decía aquel, lo que acaba de caer desde el cielo. La revelación. Revelación, decía, es una vergüenza, man. Pero mire, qué interesante, porque dice en el principio del 15-11 que también dijo, un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? Y el menor de ellos dijo a su padre, ¿quién la está pidiendo? El menor. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero mira lo que termina diciendo, y les repartió, en plural. O sea, de que se la dio a los 2. No, ajá. Se la dio a los 2. Se quedó en casa. Uno se quedó en la casa y el otro se fue. Ajá. Wow. Ahora, ¿cuál es mi pregunta? ¿Qué hacemos con el ministerio que Dios nos ha dado? Porque dice la Biblia que Dios a todos nos ha llamado. Nos ha hecho un llamamiento santo para que prediquemos, para que nosotros, aquel que está torcido, básicamente le digamos, el que está en pecado. O sea que ahí está claro los tres talentos, ¿verdad? Que a uno le dio 1, al otro le dio 2 y al otro le dio... a uno le dio 1, a uno 3 y al otro 5. ¿Sí? Y el de 5 lo multiplicó, el de 2 el de 3 lo multiplicó, y el de 1 lo escondió. Lo escondió. O sea, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con el ministerio que Dios nos ha dado? Ajá. Con el don que Dios nos ha dado. El don. Ahí está bien, ahí y ahí está la cosa de que el menor lo pidió, pero el mayor también agarró la bendición. ¿Verdad? O sea que Dios de esto que estamos haciendo aquí, hermano, todos vamos a tener una recompensa de parte de Dios. Así es. Una recompensa al final. Totalmente. ¿Por qué? Porque Dios lo que dice, pero más bien dice, debemos de gobernar, primero dice, en la porción que leímos, nuestra casa. Sí, esa es una de las prioridades. Esas son las prioridades. Está bastante buena la plática. Lo que pasa que para los que nos van a ver, la cámara de ustedes... Echándonos la culpa. no está grabando. Hay un problemita que ahorita me voy a dar cuenta después de que salgamos, terminemos ahí. Así que ahí nos disculpan si no se ve la cámara de mis hermanos que están acá. Al final. Sí, entonces, o todo salió mal. No, ahorita que usted me dice, sí. Es que hubo un problema. Amén. Eso suele pasar en los podcasts, o sea. Estamos empezando. Sí, estamos empezando y poco a poco vamos a ir aprendiendo más y agarrando más el ritmo de las cosas. Pero más conocimiento en esto. Así que sí, está muy buena la plática, la verdad. Pensábamos seguir un poquito más, pero pues no sé, o sea, va a quedar en oscuro la parte de ustedes y sería mejor que estuviéramos así. Entonces la volvemos a repetir o... yo creo que está bien. Está bien. Tenemos lo importante es que pues Dios nos ha puesto lo que debemos de hablar acerca del tema. Pero podemos salir a oscuras, pero la voz se va a oír. Sí, se va a escuchar. No hay problema. O sea, bien puedo dejar solamente yo estoy aquí viendo. O nos pones una foto de cada uno. O pones una foto ahí usted. Ajá. A ver, es podcast. Sí. Pero eso fue lo último, ¿verdad? Sí, la parte ahorita última. Ajá, ok. Así bien, que, hermano. por si no se habían dado cuenta, por eso les digo, pues, para que después me diga, No, sí, y no, qué bueno de que pues... Sí.
cosas suceden, ¿verdad? Pero es muy buena plática donde nosotros entendemos de que Dios como seres humanos nos ha dado ese don, ese talento para que nosotros lo podamos desarrollar también. Así es. Porque ¿qué sucedió con el hijo pródigo? De que el hijo pródigo decidió tomar todo y irse, ¿verdad? Y el hijo mayor dice la Biblia de que le dijo, yo te he sido fiel, básicamente, y a mí no me has dado nada, ni un cabrito para... Pero yo donde... Y ahí es donde entra ese celo y ese problema donde muchas ¿De ocasiones... qué sirve eso? Donde muchas ocasiones despreciamos lo que Dios nos da. Porque directamente el hijo pródigo le está pidiendo un cabrito, imagínate. Sí. Cuando el padre tenía vaca, o borrego gordo, borrego más grueso. Sí. Perdón, Sí. más grande. Sí, no. Y ahí es donde entra ese problema de celo, de que en el celo nosotros mismos deshonramos a Dios, Sí. ¿verdad? O sea, evitar, prácticamente este mensaje, este video es para evitar eso, si es que lo estamos viviendo. Porque este fue qué tan saludable es estar dentro de la iglesia sirviendo y no descuidar a la familia. Y yo creo que esos son los puntos. Sí. No descuidarla es esto. Reconocer, más que todo, reconocer lo de nosotros. Sí. El error, lo que pasa es que muchas veces no queremos reconocer, pero si lo llegamos a reconocer escudriñando la palabra, Dios los va a ir. Porque Ajá. Dios al hijo pródigo lo hizo pasar ese proceso, pero ¿quién lo hizo regresar? El mismo Dios lo hizo regresar para atrás de vuelta. Las circunstancias de que estaban sucediendo también. Ajá, en las el lugar. circunstancias. Sí. Dijo, aquí dejo todo, el ego, dejo todo y voy a ir donde mi padre en que me agarre como cualquier persona. Exacto. Amén. Ya con esto Sí. yo... Bueno, quiero dejar lo último para finalizar. Yo creo que, volviendo a lo que es la pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es sano comprometerse con la iglesia sin descuidar la familia? Yo creo que, como lo dije al principio, nuestra familia es una de las, está por encima Es una de las de la estructuras iglesia. primero. Ajá. Sí, está por encima de la iglesia, más no por encima de Dios. Amén, sí. Entonces, nuestros horarios ministeriales, por así decirlo, deben acomodarse a nuestros horarios familiares. O sea que nuestra prioridad debe ser la familia y ya después vemos cómo trabajamos Nos acomodamos. en cuestiones Porque va de que... servicio. Sí, ya que dijo eso, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Sí, para todo el Para tiempo. todo. Para Ahora, todo. con esto yo no estoy diciendo que abandonemos el ministerio. No. Simplemente debemos saber equilibrar las cosas y saber en qué tiempo hacer las cosas, Ujú. ¿verdad? No podemos dejar que el ministerio sea más importante que la familia, Ujú. ¿verdad? La familia, la viña que el Señor nos ha dado. Amén. O que la iglesia sea más importante, por así decirlo, que la familia, el matrimonio o nuestros hijos, todo lo que Dios nos ha dado. Así que, bueno, eso es todo, hermanos. Me hubiese gustado que siguiéramos más, pero tuvimos Amén. una falla ahí. Creo Sí. que hay mucha, la memoria creo que está llena, creo. Ujú. Sí, así que gracias, hermanos, por darse cita y poder platicar, ¿verdad? Y Ya para la que- próxima tenemos otros temas muy importantes que tocar, Sí, ¿verdad? sí. Amén. Ahí vamos a estar pendientes, así que chequen, cada fin de semana estamos saliendo en nuestro canal de YouTube, estamos como Gente de Iglesia Podcast, así que vayan a chequear. Suscríbanse para que les caiga la notificación. Ujú. Y también estamos en Instagram como Igual Gente- gente de Iglesia Podcast. Gente de Iglesia Podcast. Así que Amén. nada, eso es todo. Que Amén. el Señor me los bendiga. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Ya iba a decir la parábola.